Buenos días, nos encontramos para seguir reflexionando en torno al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4. Continuamos en este tiempo de pandemia de coronavirus, pero creo que ya Dios ha ido poniendo una dirección en nosotros de cómo vivir este tiempo como una oportunidad. Y esto es descansando en su fidelidad, en su soberanía y en su amor. En el versículo 6 del capítulo 4 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús ha estado cumpliendo su misión en la tierra y sale solo, como en algunas ocasiones nos cuenta el relato bíblico. Deja a sus discípulos atrás, ellos se encontrarán con él posteriormente. Ha hecho muchas cosas, está cansado y se detiene en un pozo. Este versículo está antecedido por el versículo 5 y vamos a revisar hasta el 9. En el 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ya hablamos de lo que representa Samaria, lo vimos en la anterior reflexión. Entonces podemos comprender hacia dónde apuntan estos versículos, ya con ese dato. ¿Junto a dónde? A la heredad de Jacob, la que él dio a su hijo José. Muchas cosas podríamos decir de esto también, pero no es sobre lo que quiero reflexionar hoy. La relación de Jacob con José, el significado de José, la poderosa imagen de José en el relato bíblico. Y viene este versículo donde ubica a Jesús sentado, cansado, junto al pozo de Jacob. Dice después en el versículo 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Creo que en estos versículos podemos ver el nefasto efecto de la religión en la vida espiritual de las personas. Como dijo uno de los misioneros de Jucum, uno de sus maestros, el peor demonio que ha entrado en la iglesia es la religión. La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios como si pudiera por sus propias fuerzas o por su mérito. Ha quedado comprobado en la historia y en el profundo relato bíblico que eso es imposible. Leía un libro que me regalaron hace unos años, 2015, por allí, 16, que se titula Religión, una bandera del infierno. Y efectivamente, los esfuerzos del hombre no son el camino para volver a los brazos del Padre. El camino es uno solo y tiene un nombre: Jesucristo. Y aquí está, sentado junto al pozo, el pozo de Jacob, ese engañador que luego fue engañado y cuyas tácticas y esfuerzos solo lograron la meta por la misericordia y el amor de Dios. Dios tenía un plan para Jacob y por eso, a pesar de todas sus debilidades, errores y sus propias conductas equivocadas, Dios fue enderezando sus caminos y él estuvo dispuesto. Él dispuso su voluntad a seguir la recta senda que Dios le mostró, aunque muchas veces equivocó esa senda. Este pozo de Jacob es un ejemplo de los esfuerzos humanos, la misma historia de Jacob. Por eso, el que Jesús se detuviera allí, al costado del camino, donde estaba el pozo de Jacob, nos lleva a esa reflexión. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Eclesiastés nos dice: vanidad de vanidades, dice el predicador. ¿Qué sirve el esfuerzo del hombre cuando es solo su esfuerzo y no tiene a Dios de por medio?
Pero Isaías 12, versículos 1 al 3 nos indica que en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Por eso elegí esta imagen también para este versículo de Juan 4:6. Es un pozo visto desde abajo. Arriba está la luz. Y en medio hay una estructura que debe servir para bajar el cubo, para sacar el agua. Pero esa estructura nos refleja la importancia de la cruz. La salvación. La salvación solo es posible por Cristo Jesús, no por nuestros esfuerzos. Y veremos después lo que seguirá diciendo Cristo a esta mujer samaritana, pero en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, versículos 38 y 39, Cristo dirá, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua representa al Espíritu. Como lo vemos en otros pasajes bíblicos, el agua abundante que surge del trono y crece y crece y crece hasta los tobillos, rodillas, lomos y nos cubre completamente. Y así será. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2 nos dicen, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La vida con Cristo es el verdadero camino para vivir la vida del Espíritu. Y solo Dios podía abrir el camino de vuelta a sus brazos. Y nuevamente estamos hablando de Cristo. No te confundas, Dios no quiere trabajos y esfuerzos, aunque los hacemos por agradecimiento y para ser coherentes en nuestra vida. Lo que Él quiere es una relación. Aprovecha este tiempo para fortalecer y acrecentar y profundizar esa relación. Que el Señor te bendiga.